Hola, ¿qué tal? Soy la docente Shawnee Caroline Seguil Bernardino de la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. Y quien me guió en este proyecto es la doctora Liliana Sumarriba y el tema del que trataremos será productos naturales en la cultura aymara. Empezamos siguiente. La cultura aymara se desarrolló desde la era precolombina en los territorios de Bolivia, Perú y Chile, ocupando dispersamente los alrededores del lago Titicaca hasta las pampas del Tamarugal y parte de la costa. El pueblo aymara es uno de los más numerosos de nuestro país y se ha caracterizado por su capacidad de recrear y adaptar su cultura, ¿no?, a los profundos cambios políticos, sociales, producidos desde la colonia. Reflejo de ello es la persistencia de ciertas prácticas e instituciones que conservan rasgos de su origen prehispánico, ¿no? Sin duda, su lengua originaria es lo que la caracteriza, lo que también eh, dis- la distingue y es más relevante, ¿no?, de este pueblo, la cual los vincula entre sí y es fuente primordial de una identidad distinta al resto, ¿no?, de la sociedad nacional. Siguiente, la cosmovisión de la cultura aymara, y el objetivo primordial es lograr un equilibrio entre las dos, ¿no? El humano y la naturaleza, partiendo del concepto de lo que es la naturaleza. Es un medio sacro para ellos y se complementa con lo que es la reciprocidad, ¿no?, del hombre, viéndose reflejado en sus creencias. Eh, para ello vamos a hablar un poco sobre su creencia o sus deidades. Y en primer lugar tenemos lo que es el dios Arajpacha, que es el mundo de arriba o cielo. También es manifiesto del origen del agua y la vida, y también la protección del cosmos, ¿no? Y tenemos a la capacha, que representa el espacio vital de los aymaras, lo que es los símbolos más importantes, como son la conservación del equilibrio natural, donde habitan ellos, ¿no? La cultura aymara. También tenemos al Malkus, que son espíritus protectores que generalmente se encuentran en las cumbres nevadas, ¿no? También tenemos la Pachamama o Madre Tierra, que es la principal deidad de los aymaras, ¿no? También tenemos el Amaru, siendo la serpiente que personifica a los espíritus vinculados con los ríos y canales de regadío, ¿no? Y por último tenemos la Mancapacha, que corresponde a las tierras de abajo, donde habitan los espíritus malignos o del caos, ¿no? Siguiente. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es la alimentación de la cultura aymara, la preparación de sus alimentos, de las familias campesinas, está en función de lo que se cultivaba, ¿no? Donde más que nada los agricultores viven sincronizados con lo que es la pacha, ¿no? El entorno que les rodea. Siempre conservando la naturaleza a través de lo que son los señales, las señas y los señaleros. Y de acuerdo a la época de la crianza, de la vida y el cultivo. Asimismo, cuando llegan las fiestas, se ofrece lo que es la bendición de la naturaleza y se alimentaban de lo que obtenían de la agricultura, ¿no? Como la papa, el maíz, la quinoa, entre otras, ¿no? Y la carne obtenida de lo que es las llamas, las alpacas y además de otros productos que son traídos de otras latitudes, ¿no? Como el maíz, disculpen, el ají, el pescado y la sal. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que es la vestimenta de las mujeres y los hombres. Más que nada, ellos vestían camisas de lana de camelido amarrados a la cintura con una faja y gorras también que eran tejidas. También llevaban unas bolsas y sus calzados eran unas sandalias de cuero. Estos eran ropajes más que nada fabricados de la siguiente manera, ¿no? Eran hilados con pequeños usos de madera. Luego pasan a confeccionar los tejidos con el telar y la lana de la alpaca, como la de la llama,
se usaban en color natural, ¿no? Y la oveja, y más que nada la lana de oveja, eran teñidas con colorantes naturales o con el, también con uso de raíces de algunas plantas, ¿no? En sus diseños, más que nada, representaban su cosmovisión y también la pertenencia a su comunidad, ¿no? El siguiente, por favor. También tenemos aquí lo que es la medicina. Vamos a hablar un poco sobre la medicina. En la medicina tradicional aymara podemos encontrar una infinidad de dimensiones médico-culturales para analizarlas e interpretarlas, ¿no? Como son las siguientes. En primer lugar, porque los medicamentos más que nada no se utilizaban como una persona está, cuando una persona está más que nada enferma, ¿no? Sino se consumían cotidianamente, por ejemplo, las plantas medicinales formaban parte de lo que era su dieta alimentaria. Es decir, la alimentación diaria casi siempre eh, incluían infusiones o mates de ciertas hierbas. Entonces, en teoría, se afirmaba que el consumo cotidiano de estas plantas eh, curativas inmunizaban las enfermedades, ¿no? Luego viene lo que es el examen empírico, que más que nada consistía en el tacto terapéutico. Se palpaba lo que es la vena para constatar la temperatura del cuerpo y se examinaba la orina eh, para más que nada un control de ritmo biométrico, ¿no? De acuerdo a lo que es la costumbre aymara. Y enseguida se realizaba el método del diagnóstico indirecto, que consistía en el análisis a través de símbolos sagrados, ¿no? Ya sea la lectura de hoja de coca y el análisis psíquicos de los sueños, también el análisis de acontecimientos extraordinarios como presagios y la interpretación de lectura de las entrañas u órganos del cuino. También de las extracciones anteriores se puede deducir que el diagnóstico está muy relacionado a lo que es la cosmovisión y la espiritualidad de los aymaras, ¿no? También el diagnóstico lo realiza un curandero, quien hará un tratamiento extractivo de los malos espíritus, ¿no? Y el curandero convoca a los espíritus a Chachila, a Iwiri, Tapa, Pachamama y otros, ¿no? Y asimismo también utiliza esencias aromáticas como el incienso, el copal y otros, ¿no? Y en algunos rituales también se usan plantas alucinógenas, por ejemplo, el turulala y la tula. Disculpen, el turulawa. También existe el procedimiento natural, para lo cual se hacen uso de mates de hierbas calientes como son el minasaku, la ortiga, la salvia, el perejil, etcétera, ¿no? Para mates de hierba fresca se usaban lo que es el yantén, el airampú, el acururu, la manzanilla y otros. Para parches, para el tratamiento de dislocaduras, también se usaban algunas plantas como parches, como son para curar lo que es las fisuras, las, esta- sangrados, disculpen, las hemorragias, etcétera. Por ejemplo, los eh, componentes de un parche para el dolor de estómago pueden ser de apio, de muña, de ortiga, de diente de león, de linaza, etcétera, ¿no? Para bajos, que este se puede usar para tratar algunos golpes, caídas, lesiones y heridas y otras dolencias externas, ¿no? Y aquí podemos podemos dar un dato importante que según Akernech en 1971 nos dice que queda confirmado que los hombres del altiplano peruano, entre ellos los aymaras, habían desarrollado lo que es las extracciones sobre, más que nada, la experiencia, ¿no? De haber observado que se daban lo que es las cirugías o las trepanaciones craneanas, ¿no? Siguiente, por favor. Y en conclusión, la cultura aymara siempre ha tenido
en consideración los productos naturales y que siguen siendo usadas en la actualidad de muchas maneras, y más que nada reflejadas en su identidad, ¿no? Que hasta hoy en día se puede ver en la cultura aymara que todavía siguen sus creencias, sus costumbres eh, llevadas, ¿no? Aún en esta cultura. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por ver este video y me despido hasta un próximo video. Gracias.